Hola, ¿cómo están? Eh, en esta clase vamos a seguir relacionado con la clase anterior de corrosión, ¿no? Vimos los mecanismos de corrosión, qué tipos de corrosión habían, cómo actuaba y por qué se daba esa capa de óxido de hierro en la superficie de algunos metales, cuál es la forma de atacar eh, que tenía, digamos, además. En esta parte vamos a ver cómo podemos proteger las instalaciones, sea cual sea, ¿no? Un gasoducto, un oleoducto, ¿no? ¿Qué tipo de protecciones se usan eh, en esos casos para poder resguardarse de la corrosión, ¿no? Y el método más utilizado, o uno de los más utilizados, es la protección catódica. Recuerden que habíamos visto que había metales que eran más propensos a corroerse, más propensos a perder esos electrones, ¿no? Y formar óxido de hierro. Además dependía del medio donde estaban. Entonces, no sé si jugando, podríamos decir, con con ese principio, la protección catódica, el principio de la protección catódica eh, se basa en que hay metales que son más corroíbles que otros. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se hace? A grandes rasgos se pone cerca un metal que es muy corroíble, ¿está bien? Cerca del metal que queremos proteger. ¿Para qué? Para que se corroa ese metal, ¿no? En vez de la instalación o el metal que queremos proteger, digamos. Que sea más propenso a oxidarse eh, ese metal que ponemos, ¿no? A eso se le llama ánodo de sacrificio, ¿está bien? Porque estamos de alguna forma en ese fenómeno entre cátodo y ánodo donde hay un intercambio de electrones, ¿está bien? El cátodo es el que queremos proteger, por eso se llama protección catódica, y ponemos un ánodo al cual eh, es muy propenso a perder electrones y a corroerse, ¿está bien? Entonces ese es el principio de la protección catódica. Otro tipo de protección catódica es la galvanización, ¿no? Consiste en cubrir un metal con zinc, con una capa de zinc, porque el zinc es muy corroíble, ¿no? Y lo que logramos ahí es que se corroa primero, digamos. En ese caso, el ánodo de sacrificio sería el zinc, porque es el que se corroe antes de la pieza metálica protegida, digamos, la que queremos proteger. Así como existe la protección catódica, hay un método que se llama protección anódica, ¿está bien? Que es igual, similar, pero al metal que queremos proteger, se lo recubre con una fina capa de óxido para que no se corroa, ¿está bien? Hay metales como el aluminio que al contacto con el aire son capaces de generar esa capa de óxido. Entonces se hacen resistentes a la corrosión. Pero esta capa de óxido no puede ser cualquier óxido, digamos. Tiene que tener una fuerte adherencia al metal que queremos corroer, al metal que queremos proteger, por ejemplo. ¿Está bien? Por ejemplo, el óxido de hierro que hemos estado viendo no es capaz de proteger al hierro, porque no se adhiere de la forma que quisiéramos, digamos. Hay varios métodos para prevenir la corrosión, ¿no? Está esta protección catódica, la protección anódica, hay pinturas, ¿no? Para proteger los metales. Eh,
Otra es tratar de trabajar con materiales de gran pureza. Ya vimos que eh, hay corrosiones en las cuales se da cuando tenemos aleaciones, tenemos mezcla de dos metales, ¿no? En el cual uno de esos dos es fácilmente corroíble, ¿está bien? Lo que genera corrosiones localizadas, digamos, por zonas. Pero en este caso la más importante o la que más se usa es la protección catódica acompañada de otros, eh, de otros métodos, digamos, para enfatizar esa protección. Dentro del sistema de protección catódica hay dos sistemas muy utilizados, ¿no? Uno es el ánodo galvánico y el otro es de corriente impresa. Son las técnicas más utilizadas en la industria, ¿no? No solo en la industria del petróleo. Para cualquier estructura que tiene que ir enterrada siempre se usa este tipo de protección. Para cables eléctricos que van enterrados, de teléfono, para instalaciones de superficie, de tratamientos de hidrocarburos, como vamos a ver ahora, para gasoducto, oleoducto, toda aquella estructura de alguna forma eh, en la cual sea propensa a corroerse dentro de, de la industria del petróleo o dentro de otras industrias, siempre se usan este tipo de protecciones. Este tipo de protecciones no, no eliminan la corrosión, ¿está bien? Eso es importante aclarar. Sino que la remueven de la estructura que queremos proteger y la concentran eh, en otro punto, digamos, en otro metal. Siempre es importante, por lo tanto, antes de hacer algún sistema, de preparar algún sistema de estos para poder proteger esas estructuras, obviamente hay que tener algunas consideraciones como qué tipo de material es la estructura que queremos proteger, ¿no? Ya que estas protecciones son muy comunes en proteger acero, cobre, plomo, latón, aluminio. Todos estos metales están muy presentes en las instalaciones eh, referidas al petróleo, digamos. Obviamente las propiedades del revestimiento de la estructura que nosotros queremos proteger, ¿no? Si hay una aleación que proteja al- a, a nuestra estructura, si hay una especie de cubrimiento como una pintura, ¿está bien? Fijarse además las características de las estructuras en las proximidades, ¿está bien? Fijarse de no sé, de un gasoducto que esté cerca de alguna estructura metálica que esté cerca de la estructura que nosotros queremos proteger. ¿Por qué? Porque ahí se puede desencadenar el sistema ánodo-cátodo, ¿está bien? Y quizás nuestra estructura es más corroíble que la que está al lado, ¿no? Y eso va a generar ese sistema ánodo-cátodo de una estructura próxima a generar la corrosión de la nuestra, digamos. Por eso es importante saber qué hay cerca. Si hay líneas eléctricas, líneas de alta tensión cerca. ¿Por qué? Porque esa línea de alta tensión lo que generan es un campo eléctrico. Y eso a la vez genera un flujo de corriente eléctrica, ¿bien? La cual ayuda, por el principio que estuvimos mirando, ayuda a la corrosión, ¿no? Al flujo de electrones, a la corrosión de la estructura que queremos manejar, digamos, que queremos proteger. Por eso es importante saber
qué material es, si hay estructura cerca, obviamente si hay fuentes de transmisión eléctrica cerca, ¿está bien? Son importantísimas esas esos análisis, digamos, al fin de determinar qué tipo, ¿no?, de sistema vamos a utilizar para proteger lo que queremos proteger, digamos. La protección catódica por ánodo galvánico se fundamenta en el principio de la corrosión galvánica, ¿no? Esa que estuvimos analizando, en la cual existen dos metales, ¿no?, en el cual uno es más propenso a corroerse que el otro, ¿no? Entonces hay un sistema de ánodo-cátodo, ¿no?, en donde hay un intercambio de electrones, ¿está bien? La corrosión galvánica, había un contacto entre estos dos metales, en la cual había una fuga de electrones de uno hacia el otro y uno era más propenso a corroerse, ¿está bien? Por eso hay que tener en cuenta o tener eh, cuidado con las aleaciones, digamos, ¿no? Porque hay algunos metales que son más corroíbles que otros. Entonces en este sistema se conecta, ¿no?, un metal corroíble, mucho más corroíble de que la estructura que queremos proteger, digamos, mediante un cable, ¿no?, para lograr esa corriente, ese flujo de electrones, ¿no?, ese flujo de corriente, y lograr que ese ánodo, ¿no?, al formar ese sistema transformamos ese metal en ánodo y nuestra estructura en cátodo, ¿está bien? Y en este caso el ánodo le vamos a llamar ánodo de sacrificio, porque es el que se va a corroer gracias a ese sistema que hemos preparado, digamos, de contacto entre estos dos metales, ¿no?, para que haya un flujo de electrones, un flujo de corriente, ¿no?, y este se corroa más rápidamente que el metal que queremos proteger, digamos. Eh, Obviamente por un principio eléctrico, ¿no?, tenemos dos metales, un ánodo y un cátodo, donde hay una fuga de corriente, una fuga de electrones, entonces por ende hay una diferencia de potencial, una tensión. Obviamente es bajísima entre el ánodo y el cátodo, eh, pero es un principio que ahora vamos a ver en corriente impresa, ¿no?, importantísimo de saber, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta eso, digamos, ese principio de corriente eléctrica, ¿no? Si hay un flujo de corriente entre dos metales, hay una diferencia de potencial, una tensión, digamos. A partir de tener en cuenta esta diferencia de potencial, ¿no?, este flujo de corriente, este flujo de electrones entre el ánodo y el cátodo, entonces tenemos que buscar un ánodo en la tabla de la serie electroquímica, ¿no?, en una tabla periódica, encontrar un metal que esté más elevado en esa serie electroquímica, ¿está bien? Por lo tanto, los ánodos galvánicos, los ánodos de sacrificio, que más se utilizan en la industria, son el magnesio, el zinc y el aluminio. Los ánodos de magnesio tienen un alto potencial con respecto al hierro, ¿no? Están diseñados para obtener un máximo rendimiento en su función como protección catódica. Siempre se lo utiliza en oleoductos, en tanques de almacenamiento de agua, e incluso en cualquier estructura que requiera ser eh, enterrada, ¿está bien? En ese caso, siempre
hay que tener en cuenta la resistividad del medio en el cual está enterrado, digamos, ¿no? Porque tenemos que tener una baja resistividad. ¿Eso qué implica? Al tener una baja resistividad, un flujo de electrones entre ánodo y cátodo mucho mayor a que si el suelo es muy resistible. ¿Está bien? Por eso se tiene en cuenta que el suelo debe ser de baja resistividad. Y por eso se lo usa mucho a este ánodo de magnesio en estructuras que van enterradas, digamos. Los ánodos de zinc y aluminio, por lo general, se lo utiliza en estructuras que están inmersas en agua de mar o suelos con resistividad mucho más baja, ¿no? Que las que se usa el magnesio, digamos. Por lo general, cuando se usa magnesio, se usa un relleno, ¿no? En el suelo, que se le llama black fill, ¿no? Que cubre todo el ánodo y lo que hace es básicamente de que tenga un desgaste homogéneo, un desgaste en todo el metal del ánodo, ¿no? Que se corroa eh, homogéneamente en toda su estructura, que sea más eficiente la corrosión, digamos, que es lo que necesitamos, y absorbe humedad ese relleno, digamos, mantiene la humedad en el ánodo, que es importante para ese flujo de electrones que estamos hablando. A la vez tiene una baja resistividad, que es lo que necesitamos, ¿no? Ese black fill básicamente es yeso, bentonita, sulfato de sodio, ¿no? Toda esa mezcla se le llama black fill y se utiliza para cubrir el ánodo de sacrificio para que tenga todas esas propiedades y a la vez bajarle la resistividad al medio que rodea al ánodo. El de corriente impresa mantiene el mismo principio fundamental que el de ánodo galvánico, ¿no? Ese intercambio de electrones entre dos metales, ¿no? En un medio, pero se aplica teniendo en cuenta todas las limitaciones del material, ¿está bien? Y el material me refiero al ánodo de sacrificio, el costo que tiene un ánodo de sacrificio, ¿no? Y la diferencia de potencial que hay entre esos dos metales. ¿Está bien? No siempre podemos combinar costo de un ánodo de sacrificio con un buen diferencial de potencial, ¿no? Un buen flujo de corriente, flujo de electrones entre los dos metales. Entonces, la corriente impresa viene de alguna forma a inducir, ¿no? Viene a provocar esa corriente de electrones. Se usa una fuente que genera una fuente de corriente continua que básicamente hace lo mismo. Fuerza de alguna forma ese flujo de electrones entre un metal y el otro. Obviamente el borne positivo de mi fuente de corriente continua va conectada al ánodo, ¿no? Para forzar la descarga de corriente, ¿no? Para proteger la estructura, para proteger el cátodo. Tiene una particularidad también, ¿no? Que usando este tipo de sistema se consumen a menores velocidades, digamos, ¿no? Se corroen más lentamente. Por lo tanto, puedo descargar mayor cantidad de corriente y mantener ¿no? Una vida más amplia del sistema, digamos. Obviamente los cables de conexión entre las dos estructuras van enterrados, por los cuales tienen que tener una protección eh, muy importante y a inducir esa corriente, a inducir ese flujo de electrones, ¿no?
hacia el ánodo de sacrificio, ya podemos utilizar, ¿no?, otro tipo de metales, ¿no?, para, para usar de ánodo de sacrificio para que se corroe mucho más rápido, ya que la corriente la inducimos mediante una fuente, digamos. Obviamente los componentes de una protección por corriente impresa, ¿no?, disponen de un ánodo dispersor, se le llama también, la fuente de corriente continua y obviamente el cable portador de la figura, de la corriente, perdón. Obviamente este sistema tiene ventajas y desventajas, ¿no?, que ya más o menos hemos analizado. O sea, podemos trabajar con un amplio intervalo de potencial y corriente, ¿está bien? Eso que implica trabajar con otro tipo de materiales como ánodo de sacrificio, eh, con una sola instalación de una fuente eh, podemos cubrir o proteger grandes superficies de estructura, digamos. Obviamente las corrientes son variables, eso es lo que me implica eh, poder utilizar otro tipo de materiales. Se puede utilizar en ambientes de resistividad elevada, ¿no?, en esos ambientes donde el suelo eh, tiene una resistividad elevada, pero gracias a tener una corriente impresa, una fuga, perdón, un flujo de electrones, ¿no?, mediante la, mediante la fuente, este tipo de suelo no es un inconveniente para poder utilizar este sistema y es mucho más eficiente que el otro sistema, digamos. Pero tiene varias limitaciones, como necesitar una corriente, necesita mantenimiento de esa fuente, necesita grandes protecciones en los cables, eh, porque hay varias partes en este sistema, varias partes sometidas a un mantenimiento eh, o a la o están propensos, digamos, en el medio de un campo a romperse, digamos. Por eso necesita un mantenimiento periódico para poder que este sistema sea más eficiente. Debido al amplio uso que le podemos dar a este sistema, ¿no?, desde el punto de vista del ánodo auxiliar, digamos, desde el punto de vista del ánodo de sacrificio, ¿no?, se pueden usar una amplia gama de metales como ánodo auxiliar, ¿no? Hay algunos que se consumen a mayor o menor velocidad dependiendo, obviamente, de la corriente, pero esta es una de las grandes ventajas que me da este sistema. Uno de los ejemplos de ánodos auxiliares es la chatarra de hierro, que se utiliza con frecuencia, se utiliza como alguna estructura, ¿no?, ya en desuso, se la utiliza como ánodo auxiliar, se lo conecta a esa estructura para sacrificar, digamos. Siempre se lo usa en suelos que tienen una alta resistividad, ¿no?, porque eh, hacer una estructura, esta chatarra, muy económica, ¿no?, se consume a la vez más rápido. Entonces, al tener un suelo de alta resistividad y un ánodo auxiliar que se consume más rápido, obviamente esa combinación siempre conviene, digamos. Este tipo de material, la chatarra de hierro, tiene un consumo medio de 9 kilos ampera al año. Esa es la forma de medir cuánto se consume de ese ánodo de sacrificio. En el caso de la chatarra de hierro, al ser un material económico y que se consume muy rápidamente, ¿no?, Eh, este material tiene un consumo de 9 kilos, se consumen 9 kilos por cada amper que se le inyectan de alguna forma al año. ¿Está bien? En el otro extremo está
el ferrosilicio, que tiene 0,1 a 0,3 kilos por cada amper al año. O sea, el consumo, su vida útil es prácticamente ilimitada, digamos. Dura un montón. Y por lo general, este ánodo de ferrosilicio se lo utiliza en terrenos de baja resistividad, además. Es el más utilizado por su larga vida, digamos, porque se consume muy poco de ese material, se corroe muy poco de ese material por año, digamos, de 0,1 a 0,3 más o menos, en comparación con la chatarra de hierro, que es de 9 kilos al año. Luego tenemos el grafito, que es un material parecido en cuanto a características al ferrosilicio. También se lo utiliza en terrenos de resistividad media, pero tiene un consumo de 0,5 a 1 kilo por año, digamos, ¿no? Oscila en esas cantidades, muy parecido entonces al ferrosilicio. Luego tenemos un material que es el titanio platinado, el cual se usa especialmente en instalaciones que están sometidas al agua de mar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tiene un consumo, primero porque tiene un costo elevado, y segundo porque tiene un consumo de 0,01 gramos al año. Se consume muy poco, ¿no? Ahí, dependiendo del espesor de estos ánodos auxiliares, pueden llegar a durar entre 20 y 25 años antes de ser eh, reemplazados, digamos. Obviamente se utiliza en instalaciones que estén eh, sometidas al agua del mar, ¿no? Porque en muchas ocasiones es, es más, tiene mucho inconveniente de reemplazo este tipo de ánodo, tiene un costo de mantenimiento alto, ¿no? Por el material y los recursos que se necesitan para reemplazarlo. Por eso tiene un costo alto, digamos, y además tiene un desgaste muy bajo, es casi nulo, te diría, de 0,01 gramos al año, ¿no? Y el tiempo que dura es enorme. Eh, es ampliamente utilizado en este medio, pero tiene un alto costo, digamos. Otro que se utiliza en ese tipo de ambiente es la aleación plomo-plata, eh, la cual está constituida por 1% de plata, ¿no? Y el desgaste muy bajo, ¿está bien? Por eso se lo utiliza en ese tipo de instalaciones sometidas al agua de mar, ¿no? El desgaste es de 50 a 200 gramos eh, por amper al año, digamos. Y el otro que también se usa en agua de mar es el titanio, óxido de titanio, que es una combinación que, digamos que se desarrolló en Estados Unidos, que es una combinación de una aleación que se obtiene a altas temperaturas de aleaciones, ¿no? Es bastante especial, tiene un desgaste muy bajo y por lo tanto también se usa en ese tipo de ambiente, ¿no? Entonces tenemos los primeros tres que por lo general se usan en medios de suelos, digamos, y los últimos tres se utilizan en un medio como el agua de mar. En definitiva, lo que necesitamos de un ánodo auxiliar es que tenga bajo consumo, ¿no? Que se consuma poco, que tenga una densidad de corriente elevada, ¿no? O sea que sea capaz de consumir, ¿no? De que el flujo de corriente a través de este ánodo sea elevado, que sea de pequeñas dimensiones, que no sea muy grande, ¿no? Que tenga una baja resistividad, ¿no? O sea, una baja resistividad al flujo de electrones, y obviamente que tenga una buena resistencia mecánica, ¿no? Porque más allá de estar expuesto a la corrosión, que es lo que necesitamos, tiene que resistir otro tipo de movimientos, ¿no?
dependiendo del lugar en el que esté instalado, digamos, ¿no? Tiene que ser resistente a la rotura. En resumen, tenemos, en cuanto a los dos sistemas, ¿no?, varias diferencias de aplicación, ¿no? En uno se requiere una potencia externa, en otro no, o sea, una fuente que genere esa corriente. Obviamente en el ánodo galvánico el amperaje es limitado, porque el amperaje es natural de alguna forma, lo que no pasa con corriente impresa. Esa es obviamente más económico que el ánodo galvánico, que la corriente impresa, pero su limitación es bastante baja, digamos, de alguna forma. Se puede utilizar nada más que en medios de baja resistividad. Al de corriente impresa lo podemos utilizar en cualquier medio, ¿no? En cuanto a la interferencia de la que hablábamos con estructuras que estén cercanas, ¿no?, que puedan interferir en mi sistema de protección, ¿no?, en el ánodo galvánico es prácticamente nula, y en la corriente impresa hay que tener en cuenta esas estructuras cercanas. El mantenimiento, obviamente, como dijimos, es muy simple en el caso de ánodos galvánicos, y en corriente impresa requiere un mantenimiento bastante un poco más complejo, digamos, ¿no? Más allá de los cables que se utilizan, de las fuentes, ¿no? Y obviamente tiene un costo de mantenimiento y un costo de instalación mucho más elevado que los ánodos galvánicos. En definitiva, más allá de estos dos métodos de protección, obviamente hay otros, ¿no?, como las aleaciones de hierro, que convierten, ¿no?, resistente a ese material, resistente a la corrosión, como es el acero inoxidable. Obviamente es el más satisfactorio, pero también es el más caro. También se utilizan pinturas eh, para protegerlos de este tipo de corrosiones. Siempre la pintura igual van acompañadas de estos métodos. Además de tener la instalación de un método de ánodo galvánico corriente impresa, por lo general se utilizan pinturas para cubrir esos materiales, ¿no?, para retrasar aún más, digamos, el desgaste.